Buenos días, bienvenido de nuevo al canal de Matescueva. Hoy vamos a trabajar en el tema 11, rectas y ángulos, perteneciente al bloque de geometría, el último punto del tema, que son ángulos en la circunferencia. Lo que sería nuestra página, trabajar la página 204 del libro de Anaya. Primero vamos a ver lo que significa ángulo central y después veremos lo que es un ángulo inscrito. Vale, para ello nos vamos aquí al libro de Anaya y nos dice que un ángulo central es el que tiene como vértice el centro de la circunferencia. A un arco de circunferencia se le puede asociar una medida angular, es decir, la medida angular de un arco de circunferencia es el ángulo central correspondiente. Quiere decir que el ángulo central es aquel en el que el vértice donde empiezo a contar el ángulo es el centro de la circunferencia. Aquí tengo una circunferencia de centro O y de radio R. Entonces puedo coger dos radios y centrarlo en el vértice O. Por lo tanto, el ángulo que me da es un ángulo central. Y esto que está en rojo, que va desde el punto A al punto B, es el arco que describe este ángulo central. Ahora a continuación veremos lo que es un arco inscrito. El arco inscrito en una circunferencia es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y sus lados cortan a la circunferencia. Ahora, en el ángulo inscrito, el vértice del ángulo no es el centro de la circunferencia. El vértice puede ser cualquier punto sobre la circunferencia. Por eso aquí, en este ejemplo, hemos puesto un ángulo inscrito donde A es un punto que está en la circunferencia y los lados de ese ángulo cortan a la circunferencia. Este lado corta la circunferencia en esta sección circular y en esta otra. Y este lado vuelve a cortar la circunferencia. De nuevo, por ejemplo, el ejemplo B y el C son puntos que están sobre la circunferencia y sus lados me forman un ángulo inscrito. Repito, tanto el A, el B y el C son ángulos inscritos porque el vértice se encuentra en la circunferencia. Estos tres ángulos que son ángulos inscritos abarcan el mismo ángulo, es decir, el ángulo A coincide con el ángulo B y con el ángulo C. Yo, para que los niños del instituto de primero de la ESO lo entiendan, les digo que cuando tú tienes un ángulo como este, tú tienes que pensar en una linterna. Entonces, eso sería el foco de la linterna. Pues este foco de la linterna va a ser el mismo que el que se hace desde B que desde A. De ahí que todos los ángulos escritos como es A, B y C coinciden porque tienen el mismo arco de circunferencia. Para ver este ejemplo, vamos a ver un ejemplo en GeoGebra. Yo aquí en GeoGebra he dibujado el mismo ejemplo que teníamos en el libro de Anaya, con el ángulo A, B y C, y marcando los tres ángulos el mismo arco. Entonces vamos a comprobar que los tres ángulos son iguales. Para ello nos vamos a la opción de GeoGebra de calcular el ángulo y siguiendo el sentido de la aguja reloj para calcular el ángulo A, lo que hacemos es clicar aquí, aquí y aquí. Me da un ángulo 70,7 grados porque es el ángulo que me describe este arco. Cuando calculemos el B va a dar lo mismo. Hacemos N, B y M y da lo mismo, 70,7 grados. Y cuando calculemos el ángulo C nos va a dar lo mismo. Hago C y M y de nuevo me da 70,7 grados. Lo repito, este ejemplo es un ejemplo de ángulo inscrito en la circunferencia porque tanto el vértice A, B y C están en la circunferencia y me describen el mismo arco. Al describirme el mismo arco es como si yo tuviera tres linternas y me describen la misma parte que se ilumina. De ahí que al describirme el mismo arco de circunferencia los tres ángulos son iguales. En este vídeo hemos trabajado la diferencia entre ángulo inscrito y ángulo central y ahora lo que queda es que hagamos este ejercicio. Intentad este ejercicio y después en el vídeo siguiente lo corregimos, que es bastante fácil.